Soy Leon Hayes, tengo 69 años y esta es la historia de cómo perdí a mi hija, pero recuperé mi alma. En la boda de mi única hija, su prometido me retiró la silla justo cuando iba a sentarme, haciendo que cayera al suelo frente a 300 personas, todos invitados ricos. Él se rió y dijo que ahí era donde yo pertenecía. Lo que no sabía era que estaba humillando al dueño silencioso de toda la fortuna de su familia. Y antes de que acabara la noche, aprendería su lección, cuando su propio padre, con el rostro pálido de terror, bajó la cabeza y me pidió perdón. Antes de contarles cómo convertí su día perfecto en el inicio de su ruina, déjenme saber en los comentarios desde qué parte del mundo me están escuchando. Y no olviden dejar su me gusta y suscribirse si creen que el verdadero respeto no se compra con dinero. La decadencia comenzó poco a poco, como la humedad que corroe los cimientos de una casa. Todo empezó un martes por la tarde, cuando escuché el crujido de unos neumáticos caros sobre mi camino de grava. Ese sonido era un intruso en mi tranquilo vecindario de Atlanta, donde las casas se construyen con ladrillo y recuerdos, no con vidrio y acero. Mi hogar, el mismo donde cría a mi hija Amara solo, después de que mi esposa Iris falleciera, de repente me pareció demasiado pequeño, demasiado simple. El aroma familiar de cera de limón y libros viejos luchaba en vano contra el perfume caro que entraba por la puerta. Amara fue la primera en entrar, mi hija, la luz de mi vida. Se veía tensa, su sonrisa no llegaba a los ojos. Detrás de ella venía Brendan. Alto, con un peinado perfecto y un traje que costaba más que mi pensión mensual. No me miró, miró a través de las cosas. Sus fríos ojos azules recorrieron las fotos familiares del aparador, el antiguo reloj de péndulo de mi abuelo, y se detuvieron un instante en la alfombra gastada del salón. Una mueca apenas visible se dibujó en sus labios. No fue un saludo. Fue una tasación. «Hola, papá», dijo Amara, con la voz un poco demasiado aguda. Me dio un abrazo rápido, rígido. «Es un placer conocerlo, señor Hayes», dijo Brendan, extendiendo la mano. Su apretón fue débil y frío. Me llamó señor Hayes, no Leon. Una distancia calculada. Nos sentamos alrededor de la mesa de roble donde nuestra familia de 3 había compartido cada comida. Ahora, un extraño ocupaba un lugar, y su sola presencia hacía que el aire se sintiera denso, asfixiante. Amara intentó hablar del jardín, de los viejos vecinos, pero la conversación moría entre sus palabras. Brendan respondía con monosílabos, mirando cada pocos segundos el reloj suizo en su muñeca. Era un hombre esperando que empezara el verdadero evento, y esta cena era solo una molestia protocolaria. Después del plato principal, dejó el tenedor sobre el plato con una especie de solemnidad. La función iba a comenzar. «Señor Hayes», dijo con tono condescendiente, cortando el silencio. «Amara y yo tenemos una gran noticia. Hemos decidido casarnos». Lo dijo como si anunciara una fusión empresarial. Sin calidez. Sin alegría. Amara no me miraba. Observaba la veta de la madera sobre la mesa como si escondiera los secretos del universo. Forcé una sonrisa. Sentí los músculos de mi cara tensos. «Bueno, eso es una noticia maravillosa. Felicidades a los dos». «Gracias, papá», susurró Amara, mirando al plato. «Ya tenemos fecha», continuó Brendan, tomando el control absoluto. «Será en junio, en el Hotel Four Seasons del centro. Ya reservé el gran salón. Esperamos unos 300 invitados, la mayoría socios de negocios de mi familia, por supuesto». Expuso todo el plan en un monólogo. No me dejó espacio para decir una palabra, ni para hacer una pregunta, ni para sentirme padre. Me sentí como un accionista minoritario en la vida de mi propia hija. Un nudo de tristeza me atravesó al pensar en Iris. A ella le habría gustado una boda en nuestro jardín, rodeada de sus flores y de nuestros amigos más cercanos. Ese sueño, comprendí, había muerto con ella. Pero el instinto de un padre sigue vivo, y yo quería participar, quería aportar algo. «Brendan», dije, tratando de mantener la voz firme. «He ahorrado algo de dinero.
He trabajado toda mi vida y quiero ayudar con los gastos de mi niña. Era el dinero que Iris y yo habíamos guardado para un viaje a Europa que nunca hicimos. Lo había cuidado como un último fragmento sagrado de nuestros sueños compartidos. Por primera vez en toda la noche, Brendan me miró de verdad. Luego soltó una risita corta, seca, arrogante. «Oh, señor Hayes, qué tierno», dijo con la palabra tierno empapada de desprecio. «Pero no será necesario. Guarde su dinerillo. Un solo plato en este evento costará más que eso. Mi familia se encargará de todo. Dinerillo». El aire salió de la habitación. El tic-tac del viejo reloj sonó como martillazos en el alma. Miré a Amara, suplicando con los ojos, «Di algo. Defiéndeme». Pero no lo hizo. Se quedó mirando el plato, con un mechón de cabello cubriéndole la cara encendida. Su silencio dolió más que las palabras de Brendan. En ese instante lo entendí. Mi hija no solo se estaba casando con un hombre. Se estaba casando con su mundo. Un mundo en el que su viejo padre, el ingeniero mecánico jubilado, no valía nada. Ya no era la roca de su vida. Me había convertido en otra cosa, una vergüenza que debía manejarse. Me levanté y empecé a recoger los platos. «Voy a traer el postre», dije con la voz espesa. Tenía que alejarme antes de que vieran el dolor en mis ojos. Y al darles la espalda, lo supe con certeza, aquello era solo el comienzo. La podredumbre acababa de empezar. 2 semanas después, Amara me llevó a una sastrería con un nombre que ni siquiera podía pronunciar. El aire olía a cuero caro y a soberbia. Los trajes colgaban en los percheros como piezas de museo, cada uno costando más que un año de renta. Brendan ya estaba allí, bebiendo un espresso, con la actitud de quien cree ser dueño del lugar. Me recorrió de pies a cabeza con la mirada. Llevaba mi mejor traje, el que usé en el funeral de Iris. Estaba bien hecho, de buena tela, pero en el mundo de Brendan era una reliquia. «Bueno, señor Hayes», dijo con una sonrisa arrogante, «no sabía que íbamos a una fiesta temática de los 90. Apreté los puños. «Es mi mejor traje, Brendan». «Ya veo», respondió, con tono de quien habla a un niño. Chasqueó los dedos para llamar a un vendedor impecablemente vestido. «Encuéntrale algo más actual. Gris carbón, corte italiano, entallado. Lo mejor que tengas». El vendedor me condujo al probador. Me sentía como un impostor. Cuando me puse el nuevo traje, tuve que admitir que me quedaba como hecho a medida. Pero al mirarme en el espejo, no reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Se veía pulcro, ajeno, vacío. Salí del probador. «Oh, papá, te ves increíble», dijo Amara con un suspiro. Pero Brendan solo asintió con un aire profesional. «Una mejora», declaró. Se acercó y me ajustó las solapas del saco, un gesto de pura dominación. «Al menos ahora no desentonarás tanto cuando estés junto a mi padre». Cuando llegamos a la caja, saqué mi cartera. Era una cuestión de honor. «Yo pagaré esto», dije con firmeza. Brendan colocó su mano sobre la mía, con un toque ligero y condescendiente. «No hace falta, señor Hayes. Considérelo un regalo». Miró al vendedor. «Cárgalo a mi cuenta. Él no puede permitírselo». Lo dijo lo bastante alto para que todos los clientes escucharan. Sentí el calor subirme al rostro. «Brendan, no», intervino Amara rápidamente. Pero ya era tarde. La humillación ya flotaba en el aire. Intenté entregar mi tarjeta a la cajera, pero Amara me bajó suavemente la mano. «Déjalo, papá», susurró. «Deja que Brendan se encargue. No compliques las cosas. No compliques las cosas». Como si mi dignidad fuera una molestia innecesaria. Cuando estábamos por irnos, Brendan se detuvo. Sacó una pequeña caja del bolsillo y me la tendió. «Tome, para que no se vea tan perdido». La abrí. Dentro había un pasador de corbata. Intentaba parecer plateado, pero era ligero y barato,
como una baratija de tienda de recuerdos. Un contraste brutal con el traje de $1000 que acababa de comprarme. Entendí enseguida, no era un regalo. Era un mensaje. Podía vestirme con ropa cara, pero para el yo seguiría siendo alguien indigno de cosas valiosas. Me estaba recordando cuál era mi lugar. Tomé la caja en silencio y salí de la tienda. La brisa de Atlanta se sentía más fría de lo habitual. Sabía que no me habían tomado medidas solo para un traje. Me habían medido para un nuevo papel, el del suegro pobre y vergonzoso. Y mi hija simplemente lo había permitido. La llamada llegó un martes por la noche. Estaba viendo viejos vídeos caseros de Iris, un ritual triste del que no lograba desprenderme. En la pantalla, ella reía, su sonrisa iluminando el mundo entero. Entonces sonó el teléfono. Era Amara. «Hola, papá», empezó, con voz vacilante. Supe de inmediato que algo andaba mal. «¿Qué pasa, cariño?» Hubo una pausa larga. Escuché cómo tomaba aire al otro lado de la línea. «Papá». Brendan y yo estábamos hablando sobre los roles de todos en la boda. «¿Sigo caminando contigo hacia el altar?», pregunté, con un nudo formándose en el estómago. «Sí, claro que sí», respondió rápido. «Pero, sobre los discursos en la recepción». Otra pausa. Brendan cree que sería mejor si omitimos los discursos familiares. Quiere mantener todo moderno y fluido. Le preocupa que puedas contar historias viejas y hacer sentir incómodos a los invitados. Historias viejas. Los recuerdos de enseñarle a montar en bicicleta, de la primera vez que trajo a un chico a casa, del orgullo que Iris y yo sentimos el día que se graduó. Todo eso, para Brendan, no era más que viejo e incómodo. Sentí la garganta cerrarse. «Lo entiendo», mentí. «Y hay otra cosa, papá», continuó ella, casi en un susurro. «El hotel tiene una entrada separada para el personal y la banda. Conduce directamente al salón de recepción. Brendan cree que sería más conveniente si usas esa entrada, ya sabes, para evitar llamar la atención en el vestíbulo principal antes de la ceremonia». Esta vez no pude mentir. La humillación fue fría, punzante. No solo quería que estuviera en silencio. Quería que fuera invisible. Quería esconderme. Miré la pantalla del televisor. Iris seguía riendo, ajena a todo. Siempre me decía, «Darás el discurso más hermoso en la boda de Amara, León. Harás llorar a todos». Ese sueño, como tantos otros, acababa de hacerse polvo. «Está bien, Amara», dije con la voz completamente vacía. «Si eso es lo que quieren los dos». Colgué antes de que pudiera decir algo más. No quería escuchar sus disculpas débiles ni sus excusas por su prometido. Me quedé allí, en la oscuridad, con el sonido de la risa de mi esposa del pasado resonando en la habitación vacía. Y por primera vez desde que ella murió, me sentí realmente, completamente solo. El día antes de la boda, conduje hasta el Four Seasons. El lugar era un palacio de otro mundo, con porteros uniformados y pisos de mármol relucientes. Solo quería ver el salón donde mi hija se casaría, sentir el espacio antes de ser obligado a entrar por la puerta trasera. Aún no había llegado al vestíbulo principal cuando una mano me sujetó el hombro. Era Brendan. Llevaba un polo de algún club de golf exclusivo, con aire relajado y soberbio. «Señor Hayes». «¡Qué sorpresa!», dijo, pero su tono decía otra cosa. «Me había estado esperando». «Vine a ver el lugar», respondí sin emoción. «No hace falta. Mañana te mostraré tu mesa. Es fácil de encontrar», sonrió, sin calidez alguna. «De hecho, me alegra haberte encontrado», añadió. Sacó un sobre grueso del bolsillo y lo metió en mi chaqueta. «Aquí tienes un poco de dinerillo», dijo con voz baja, como si me estuviera haciendo un gran favor. «Para mañana. Así puedes dar una propina o comprarte una bebida si lo necesitas. No quiero que te sientas fuera de lugar». El sobre pesaba como plomo contra mi pecho. Eso no era amabilidad.
Era control. Quería convertirme en alguien dependiente, en alguien de quien él debía ocuparse. Y un consejo, añadió, dándome una palmada en el hombro como un jefe a su subordinado. Mañana, quédate en tu mesa. No te pasees molestando a mis invitados. Son personas muy importantes. ¿Entiendes lo que digo, verdad? Lo miré directamente a los ojos. No había respeto allí. Solo cálculo. No veía a un padre. Veía un obstáculo que debía manejar. No dije nada. Solo asentí despacio. Bien, dijo satisfecho. Sabía que entenderías. Se giró y se alejó, perdiéndose en el vestíbulo opulento. Yo me quedé solo en la acera, con el sobre aún en el bolsillo. El viento de la ciudad soplaba entre los edificios altos. Lo saqué y lo abrí. Dentro había un fajo grueso de billetes nuevos de $100. Había planeado mi humillación hasta el último detalle. En ese instante, la paciencia que había mantenido durante meses se quebró. La tristeza se transformó en algo más duro, más frío. La resistencia había terminado. Ya no se trataba de una boda. Se trataba del honor. Y no iba a permitir que él, ni nadie, pisoteara el mío. Guardé el sobre, no para gastarlo, sino para conservarlo como prueba. Prueba de su arrogancia monumental. Mañana, en la boda de mi hija, habría un espectáculo. Pero no sería el que Brendan había planeado. Sería el mío. El salón del Four Seasons había sido transformado en algo parecido a una catedral de flores y cristal. Miles de rosas y orquídeas blancas caían del techo. Su aroma, tan intenso, resultaba artificial. Un cuarteto de cuerdas tocaba en una esquina, su música como un fondo delicado para los murmullos de dinero e influencia que llenaban la sala. Los invitados eran un mar de vestidos de diseñador y trajes a medida. Vidas tan pulidas como el mármol bajo sus pies. Era hermoso, estéril, y no tenía nada que ver con mi hija Amara. O al menos, con la hija que yo creía conocer. Habían colocado mi asiento en la última fila, detrás de un enorme arreglo floral que me tapaba parcialmente la vista. Técnicamente estaba presente, un nombre en el plano de asientos, pero diseñado para ser ignorado. Desde mi posición, podía ver las cabezas de los padres de Brendan, Robert y su esposa, en la primera fila. También a sus tíos y tías, todos en lugares de honor. Yo, el padre de la novia, estaba sentado más atrás que algunos socios lejanos de negocios. Ajusté el pasador de corbata barato que él me había regalado. Se sentía como una marca, una etiqueta que decía insignificante. Era un fantasma en la boda de mi propia hija. Un testigo silencioso de una transacción en la que no tenía parte. Entonces la música subió, y Amara apareció al final del pasillo. Estaba deslumbrante, una visión en blanco que me hizo doler el corazón con un amor tan intenso que casi me ahogó. La conduje por el pasillo en automático, mi brazo entrelazado con el suyo, pero ella se sentía a millones de kilómetros. Cuando la entregué a Brendan en el altar, apreté su mano por última vez, una súplica silenciosa. «Mírame, hija mía». Pero no lo hizo. Durante los votos, sus ojos estaban fijos en Brendan. Recitó sus palabras con voz firme y clara. La observé, buscando una mirada, un destello, un solo instante de conexión. Solo quería verla mirarme una vez más, al hombre que la había criado. Pero su mirada nunca se movió. Era como si yo no existiera. Cuando el ministro los declaró marido y mujer y el salón estalló en aplausos educados, el sentimiento se hizo definitivo. Yo no era el padre de la novia. Era solo un invitado. Un invitado incómodo, ligeramente vergonzoso, escondido al fondo. La tristeza que me había acompañado durante meses se convirtió en una claridad fría, cortante. Esa ya no era mi familia. Era una corporación, con Brendan como director general. Y yo acababa de ser despedido. En ese momento supe que no saldría de esa boda en silencio. La recepción estaba en pleno apogeo. El aire, cargado de perfume caro y flores,
vibraba con el sonido de 300 conversaciones a la vez. Las copas tintineaban, los cubiertos raspaban la porcelana fina, y el cuarteto había sido reemplazado por una banda tocando jazz suave y anodino. Las risas rebotaban en los techos dorados. Era una celebración, sí, pero parecía una actuación. Me sentía desconectado, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otro hombre. Mi mesa, la número 32, estaba al fondo, junto a una puerta de servicio y tras una palmera enorme. Era la mesa de los sobrantes, de los parientes incómodos. Respiré hondo y empecé a cruzar el brillante suelo del salón. Cada paso pesaba. Sentía las miradas clavadas en mi espalda. Era una anomalía en su mundo de privilegio heredado, un viejo hombre negro con un traje prestado, un vestigio de una vida que ellos no podían imaginar. Justo cuando llegaba a la mesa, una voz retumbó detrás de mí. «Señor Hayes, déjeme ayudarle». Era Brendan. Llevaba una sonrisa amplia y falsa, una copa de champán en la mano. Jugaba el papel de yerno atento, el anfitrión perfecto, bajo todas esas miradas. Su actuación era impecable. Con un gesto teatral, sacó la silla. «Aquí tienes, papá», dijo, usando por primera vez la palabra papá. Sonó extraña, afilada, una palabra usada como accesorio en su pequeña obra. Estaba cansado de pelear. Por un segundo fugaz, quise creer que era una muestra de paz. Le di un leve asentimiento de agradecimiento y me giré para sentarme. En el instante en que mi peso bajó, la silla desapareció. No estaba allí. Brendan la había retirado en el último segundo. Durante un latido, no hubo nada bajo mí. Solo aire. Mi cuerpo, con sus 69 años, cayó al suelo. Un jadeo colectivo recorrió las mesas. El aire desapareció del salón. Luego, el golpe sordo de mi cuerpo contra el mármol. Un dolor agudo recorrió mi cadera. Me quedé allí tendido, sin aliento, mirando los candelabros brillando sobre mí. El silencio era absoluto. 300 miradas fijas en mí, el viejo tirado en el suelo. La banda se detuvo. Un último sonido del saxofón se extinguió. Entonces la voz de Brendan rasgó el silencio. «Ups, mi error», gritó. «Supongo que tu lugar está en el suelo, después de todo». Un segundo de silencio, y luego estalló la risa. No todos, pero sí los jóvenes, sus amigos, sus aduladores. Su risa fue cruel, punzante, como una manada atacando al débil. Me incorporé con dificultad, el dolor latiendo en la cadera. Busqué a mi hija. La vi junto a la mesa principal, inmóvil, como una estatua de hielo. El rostro pálido, los ojos llenos de horror. Pero no se movió. No corrió hacia mí. No gritó. Solo se quedó allí, testigo silenciosa de mi humillación. Su inacción fue la peor herida. Pero entonces algo cambió. Las risas empezaron a apagarse. Una figura avanzaba entre la multitud, Robert Collins, el padre de Brendan. Su rostro, normalmente sereno, estaba pálido, rígido. No caminaba, avanzaba con urgencia, los ojos fijos en mí. Ignoró a su hijo. Ignoró a mi hija. Solo venía hacia mí. El público se abrió mientras se acercaba. Se detuvo a pocos pasos, respirando agitadamente. La expresión en su cara no era de lástima ni de ira. Era otra cosa. Era incredulidad y miedo. El poderoso director de Collins Tech miró al viejo caído y su compostura se derrumbó. Dio un paso adelante, inclinándose un poco, y dijo con voz temblorosa que se escuchó en toda la sala. «¿Señor Hayes?» «¿Es usted, señor Hayes?» Ignorando los murmullos, Robert se apresuró hacia mí. No me ofreció una mano. Casi se arrodilló, con movimientos llenos de urgencia. Me ayudó a incorporarme con respeto, como si yo fuera de cristal. Me quitó una mota de polvo del hombro con una mano temblorosa, los ojos cargados de una emoción imposible de describir. Durante todo ese tiempo, no miró ni una vez a su hijo. Brendan,
que aún sonreía con torpeza, se volvió invisible. «Papá, ¿qué estás haciendo?», balbuceó Brendan, su voz quebrándose. Robert actuó como si no lo oyera. Su mundo entero se había reducido a mí. Cuando estuve de pie, lo miré a los ojos. El pánico en los suyos era inconfundible. Nos quedamos así, mirándonos, en un silencio que abarcó 3 décadas. «Leon, lo siento tanto», dijo con voz ronca. Levanté una mano, y se calló. «Soy el padre de la novia, Robert», dije, con voz baja y firme. «Solo el padre de la novia. Y vine hoy esperando un mínimo de respeto. Un acuerdo que hicimos hace mucho tiempo». El sudor frío apareció en su frente. Sabía exactamente de qué hablaba. No me refería a la boda. Me refería al cimiento mismo sobre el que había construido su vida. Enderecé el traje que él había pagado. Pasé una mano por las solapas, alisando las arrugas de la caída. Y entonces giré la cabeza hacia mi hija, Amara. Seguía inmóvil, con lágrimas deslizándose en silencio por su rostro. Parecía una niña con el corazón roto, pero era una mujer que había tomado una decisión. Le di un asentimiento lento y deliberado. No era perdón. Era reconocimiento, un adiós definitivo a la chica que fue. Y, sin decir una palabra a nadie, me di la vuelta y empecé a caminar hacia la salida. No me apresuré. La cadera me latía con un dolor sordo, pero me obligué a avanzar con un paso firme y sin prisa. Mi silencio era mi declaración. Sonaba más fuerte que cualquier acusación, más poderoso que cualquier maldición. Todo el salón me observó irme. El único sonido era el golpeteo suave y rítmico de mis zapatos sobre el mármol. Era el sonido de un rey abdicando, dejando a sus súbditos con el caos que él había dejado atrás. Iba a mitad de camino cuando la voz de Brendan, ya mezclada de ira y confusión, cortó el silencio. «Papá, ¿qué demonios está pasando? ¿Quién es ese viejo?». Agarró el brazo de su padre. Robert se giró con el rostro contorsionado por una furia que jamás le había visto. Se sacudió la mano de su hijo con violencia. «¡Imbécil!», siseó, en un susurro venenoso más aterrador que un grito. «Eres un arrogante y un ciego. No tienes idea de lo que acabas de hacer». «Pero, papá, solo era una broma», suplicó Brendan, con la voz quebrada. «¿Una broma?». La risa de Robert fue áspera, rota. Lo miró con absoluto desprecio. «No hiciste una broma, Brendan. Acabas de detonar una bomba en mitad de nuestras vidas. Ahora, cierra la boca y apártate de mi camino». Dicho esto, Robert dio la espalda a su hijo y a su flamante nuera y fue tras de mí, sus pasos resonando con los míos, el sonido de un hombre persiguiendo desesperadamente su propia salvación. El trayecto de regreso a casa fue un borrón. No recuerdo el tráfico, ni los semáforos, ni el giro familiar hacia mi calle. Lo siguiente que supe fue que estaba en mi sala, en silencio, un alivio bienvenido tras la cacofonía de la boda. La cadera me dolía con un latido persistente, recordatorio físico de una herida más profunda e invisible. El teléfono empezó a vibrar sobre la consola del pasillo. La pantalla se iluminó con el nombre de Amara. Vibró una vez, 2 veces, con urgencia desesperada. Lo observé sin sentir otra cosa que un vacío hondo. «Que suene». Su voz era lo último que quería oír. Su silencio en la boda me había dicho todo lo que necesitaba saber. El teléfono se detuvo y volvió el silencio, esta vez más pesado. Volvió a vibrar minutos después. El nombre de Brendan, ahora. Solté una risa breve y dura. La arrogancia de ese hombre no tenía límites. Dejé que entrara al buzón de voz, igual que la llamada de mi hija. Ellos habían tomado sus decisiones. Ahora me tocaba tomar las mías. Fui hasta mi viejo escritorio de persiana, el que había sido de mi padre. Tenía las manos firmes mientras abría un cajón profundo con cerradura. No busqué una botella de Bourbon ni una pistola antigua. Busqué una agenda de direcciones encuadernada en cuero. Mis dedos, manchados por una vida entre grasa y aceite,
Recorrieron nombres desvaídos hasta encontrar el que buscaba, Ben Carter. Ben no era solo mi abogado. Era de los pocos que conocían la verdad de mi vida. Levanté el auricular del teléfono fijo, el peso familiar me reconfortó y marqué el número de memoria. Era pasada la medianoche, pero sabía que contestaría. Siempre lo hacía. Sonó una sola vez. Ben, dijo, alerta al instante, sin rastro de sueño. Soy León, respondí. Silencio al otro lado. Sabía lo que ibas a decir antes de que lo dijeras, replicó, con tono sombrío. Vi un clip en internet. Ya se está difundiendo. León, ¿estás bien? Estoy bien, Ben. Mejor que en años. Otra pausa. ¿Qué necesitas? Preguntó. Quiero que organices una reunión, dije. Mañana por la mañana, en tu despacho. Quiero a Robert Collins allí. Quiero a Brendan Collins allí. Y quiero a mi hija Amara también. Es hora. Después de colgar, caminé hacia la estantería, con una determinación que no sentía hacía años. Saqué un álbum pesado, con páginas amarillentas. Pasé fotos de la infancia de Amara, de mi boda con Iris, hasta que encontré la que buscaba. Era una fotografía desvaída de hacía casi 30 años. En ella, un yo mucho más joven, pelo negro abundante y una sonrisa segura, posaba con el brazo sobre los hombros de un muchacho nervioso, con traje barato y mirada desesperada. Ese joven era Robert Collins. Entonces no era solo ingeniero. También era inventor. Acababa de vender una patente de un nuevo sistema de válvulas hidráulicas, un diseño que se usaría luego en miles de aplicaciones en todo el país. Me había vuelto rico de la noche a la mañana, pero yo ya había visto lo que la riqueza repentina hacía con la gente. Quería que Amara creciera con los pies en la tierra, que valorara el trabajo y el carácter, no los fideicomisos ni el privilegio. Así que tomé una decisión, viviría de forma sencilla e invertiría mi dinero en silencio, con otro nombre. Robert Collins fue mi primera inversión. Su pequeña empresa tecnológica estaba al borde de la quiebra. Era brillante, pero un pésimo hombre de negocios. Vi el potencial y también el hambre en sus ojos, la ambición que podía agriarse en codicia. Me reuní con él no como León Hayes, el ingeniero, sino como el arquitecto, un inversor silencioso. Salvé su compañía. Le di el capital para construir su imperio. Tomé un 51%, una participación de control, y la coloqué en un fideicomiso blindado con el nombre de mi esposa, Iris. Mi única condición fue simple, un acuerdo de caballeros. Él podía dirigir la empresa y convertirse en un titán, pero él y su familia debían operar siempre con dos principios, respeto y humildad. Durante 3 décadas honró ese acuerdo. Pero esa noche su hijo lo arrojó al suelo de mármol junto con mi dignidad. Dejó que su muchacho se convirtiera en un arrogante, un príncipe convencido de que la riqueza lo hacía rey, y olvidó quién había construido el reino. Cerré el álbum. El dolor en la cadera seguía, pero ya no era señal de debilidad, era combustible. La vida tranquila y sencilla que construí no fue fruto del fracaso, sino de una elección: proteger a mi hija del veneno que ahora corría por las venas del hombre con el que acababa de casarse. El hombre cuya existencia mimada había sido costeada por el trabajo silencioso del viejo al que intentó humillar. Brendan no solo me retiró una silla, le retiró la silla a toda su familia. Y mañana por la mañana, en un despacho con aire acondicionado, todos iban a darse de bruces contra el suelo. El sol apenas había salido, alargando sombras distorsionadas por el suelo de mi sala, cuando empezaron los golpes frenéticos. No era un toque educado, era puro desespero, un aporreo insistente que hacía vibrar la vieja puerta de madera. Yo estaba sentado en mi butaca, a oscuras, con una taza de café negro enfriándose entre las manos, esperando. Sabía que vendría. Abrí, y allí estaba Robert Collins, deshecho. Su traje a medida arrugado, el cabello plateado revuelto y el rostro de un tono mortal. La máscara del director general poderoso se había caído, quedaba la cara cruda y asustada de un hombre al borde del abismo. Parecía no haber dormido en una década.
León, por favor, balbuceó, con la voz rota. Miró detrás de mí, al interior sencillo de mi casa, como si lo viera por primera vez. Tenemos que hablar. No puedes hacer esto. Mi hijo es un necio arrogante y malcriado. Lo sé, pero por favor, no lo destruyas todo por esto. Haré que se disculpe. Se arrodillará. Lo que quieras, dilo. Su súplica era patética, pero no sentí lástima, solo una frialdad inevitable. Entra, Robert. Necesitas un vaso de agua. Tropezó hacia dentro y se desplomó en el sofá, desinflado. Le di el agua y la bebió de un trago tembloroso. Me senté en mi butaca, frente a él, la misma en la que horas antes había decidido cambiar el curso de nuestras vidas. Dejé que el silencio pesara. Él había venido a rogar, él hablaría primero. Era mi casa, mis reglas. No voy a destruir nada, Robert, dije por fin, con voz calma y medida. Ustedes ya lo hicieron anoche. Destruyeron una promesa. La que hicimos en un diner polvoriento hace 30 años. ¿Lo recuerdas? Alzó la vista con horror naciente. Los dos principios, proseguí, presionando la ventaja. Las únicas dos cosas que pedí a cambio de salvar tu mundo, respeto y humildad. Has fallado en ambas. Dejaste que tu hijo se convirtiera en un monstruo, Robert. Lo viste pudrirse por dentro con la riqueza que yo proporcioné. Y ayer permitiste que dirigiera esa podredumbre contra mí. Ese fue tu último error. Los ojos de Robert se llenaron de lágrimas. Se cubrió el rostro con las manos, los hombros le temblaban. No lo sabía, León, sollozó. Te lo juro por Dios, no sabía que eras tú. Durante 30 años me lo he preguntado. He pasado noches en vela tratando de averiguar quién era el arquitecto. Jamás lo habría imaginado. Entonces empezó a hablar, casi para los fantasmas de la habitación, como si se confesara tras media vida callado. Tenía 28 años, murmuró. Mi empresa, el legado de mi padre, estaba a 6 semanas de la bancarrota. Lo había empeñado todo. Estaba a punto de perderlo todo. Tenía esposa y un bebé en camino, Brendan. Estaba desesperado. Me rechazó cada banco, cada capitalista de riesgo. Decían que mi tecnología era buena, pero mi plan de negocio, un desastre. Tenían razón. Era buen ingeniero, pésimo director. Estaba en ese diner, mirando mis últimos $10, cuando entraste. Llevabas una camisa de trabajo sencilla. Te sentaste en mi mesa y dijiste que habías escuchado mi llamada con el banco. Tenías una propuesta. No me diste tu nombre. Te llamaste a ti mismo el arquitecto. Levantó la vista, suplicando comprensión. Dijiste que seguías mi trabajo, que creías en la tecnología, pero que no invertías en tecnología, invertías en personas. Me diste un cheque aquella noche, León. Un cheque de $500,000. Parecía todo el dinero del mundo. Me salvó. Pero venía con condiciones que nunca había oído. No querías un asiento en el consejo, ni reportes trimestrales. Querías el 51% de la empresa en un fideicomiso ciego. Dijiste que se llamaría Iris. Nunca supe por qué. Se atragantó. Ahora sí. Dijiste que podía dirigir la empresa como si fuera mía. Construir un imperio. Ser la cara de todo. A cambio, solo pediste que la levantara, y a mi familia, sobre la humildad y el respeto. Dijiste que si lo olvidaba, si mi ambición se agriaba en arrogancia, el arquitecto volvería a cobrar su inversión. Lloraba abiertamente ya, con las palabras atropellándose. Lo intenté, León. Durante años, de verdad lo intenté. Recordé de dónde venía. Pero el dinero, te cambia, te aísla. Y a Brendan le di todo lo que yo no tuve. Creí ser buen padre. No lo fui. Creé a un príncipe. Crié a un monstruo en mi propia casa. Y fui demasiado ciego, ocupado y orgulloso para verlo.
Olvidé la promesa de aquel diner. Olvidé al hombre silencioso que me salvó la vida y solo pidió mi integridad. Anoche, cuando te vi en el suelo y Brendan se reía, todo se vino abajo. Supe, en ese instante terrible, que el arquitecto había vuelto. Y que yo había fallado al único hombre ante el que de verdad respondía. Me miró con el rostro arrasado por el arrepentimiento y el miedo. Te fallé, Leon. Y he destruido a mi familia. El despacho de Ben Carter estaba en el piso 40 de un rascacielos que atravesaba el cielo de Atlanta. La sala de juntas era una caja estéril de cristal y cromo, con una vista panorámica de una ciudad que, de pronto, se sentía diminuta. El aire estaba frío, reciclado, sin emoción. Me senté en un extremo de la mesa de caoba. A mi lado, Ben, mi abogado, con una pila de documentos encuadernados en cuero perfectamente alineados. Enfrente, Robert Collins, con el rostro ceniciento y envejecido. No había dicho una palabra desde que llegó. A su lado, mi hija Amara miraba sus manos, el rostro pálido, surcado de lágrimas secas. El último en llegar fue Brendan, 5 minutos tarde, con un café caro en la mano y una mueca de irritación. Aún vestía la ropa de la recepción, arrugada y altiva. No se sentó. Paseó detrás de su silla, mirándome con una sonrisita. Bien, viejo, soltó. ¿De qué va todo esto? Nos has arrastrado hasta aquí a las 8 de la mañana. ¿Vas a demandarme por agresión? ¿Quieres que te indemnice por tu tropiezo? ¿Eso es? Se rió. Perfecto. ¿Cuánto quieres? ¿50.000? ¿100.000? Di una cifra. Seguro que mi padre te hace un cheque para que todo este episodio vergonzoso desaparezca. Amara se estremeció con sus palabras, pero no dijo nada. Robert ni lo miró, seguía clavando los ojos en el brillo de la mesa como si fuera la boca del infierno. Yo permanecí en silencio, dejando que su arrogancia llenara la sala, suspendida como un humo tóxico. Seguía actuando, jugando a ser rey. No sabía que era un bufón parado sobre una trampilla. Ben Carter carraspeó, un sonido pequeño y preciso que cortó el bramido de Brendan. Si todos están listos, dijo con voz plana y profesional, podemos empezar. Abrió el primer documento. Estamos aquí para tratar la estructura de propiedad de Collins Technology Incorporated. Brendan puso los ojos en blanco. ¡Ay, por el amor de Dios! ¿Qué tiene que ver eso con él? Hizo un gesto despectivo hacia mí. Ben lo ignoró. Desde esta mañana, continuó, Collins Tech es una corporación privada con un único accionista mayoritario. Ese accionista controla la empresa a través de un fideicomiso familiar privado. Brendan bufó. Sí, el fideicomiso de la familia Collins. Mi padre es el fiduciario. Todo esto es aburridísimo. ¿Podemos pasar a la parte en la que nos dices cuánto dinero quieres? Ben alzó la vista de sus papeles y por primera vez cruzó la mirada con Brendan. Sus ojos parecían trozos de hielo. En realidad, señor Collins, está equivocado, dijo. El fideicomiso de la familia Collins es un accionista minoritario. Posee el 49% de las acciones con derecho a voto de la empresa. El otro 51%, la participación de control, pertenece a otra entidad. Es un fideicomiso ciego creado hace 30 años. Se llama Fideicomiso Iris. Una sombra de confusión cruzó el rostro de Brendan. ¿Qué? Eso es imposible. He visto las actas corporativas. Mi padre controla la empresa. Se volvió hacia Robert. Papá, ¿de qué demonios habla este payaso? Robert no se movió ni habló. Era una estatua de vergüenza. La voz de Brendan subió de tono, con un tinte de histeria. Esto es una locura. Un intento de extorsión. No puedes inventarte un fideicomiso falso y decir que posees la mitad de nuestra empresa. Me señaló con un dedo tembloroso. Esto es cosa suya, ¿verdad? El viejo intenta chantajearnos. No vas a ver ni un centavo, ¿me oyes? Ni un maldito centavo.
Ben Carter permaneció imperturbable. Deslizó un documento por la mesa. Esta es la carta fundacional del Fideicomiso Iris, dijo. Está fechada el 16 de octubre de 1995. Verán que es el instrumento legal que detenta el 51% de las acciones de Collins Technology. Luego deslizó un segundo documento. Y esta es la declaración legal del único fiduciario y beneficiario del Fideicomiso Iris. La persona con control absoluto y total sobre ese 51%. Su nombre es el señor Leon Hayes. Brendan miró los papeles. Su cara pasó del rojo a un blanco manchado. Los arrebató. Esto es una falsificación, una invención completa. Soltó una risita aguda, desequilibrada. Mi padre jamás firmaría algo así. No tienen pruebas. Mi padre los va a demandar hasta arruinarlos. Ben se recostó en la silla. Eso será difícil, dijo con calma, porque la firma de su padre está en la carta fundacional, junto con su huella dactilar tomada en el momento de la firma para verificación biométrica. También tenemos los registros originales de la transferencia bancaria desde la cuenta privada del arquitecto hacia la empresa en quiebra de su padre. Y por último, tenemos el contrato original. Dejó el documento final sobre la mesa con un golpe suave. Era antiguo, el papel amarilleado en los bordes. En la última página había 2 firmas. Una pertenecía a un joven y desesperado Robert Collins. La otra, nítida y enérgica, pertenecía a Leon Hayes. Y junto a mi firma, mi propia huella, una coincidencia perfecta e innegable. Jaque mate. Brendan se quedó mirando los papeles con la boca abierta. La mueca arrogante había desaparecido, sustituida por una expresión de incredulidad absoluta. Amara dejó escapar un sollozo ahogado. Por fin me miró, con los ojos llenos de una comprensión que nacía como un terror. No miraba solo a su padre. Miraba a un completo desconocido. Robert, por fin, se quebró. Un sonido gutural y profundo escapó de su garganta. Se desplomó hacia adelante, enterrando la cara en las manos, con el cuerpo sacudido por sollozos incontenibles. El rey había caído. Dejé que el silencio se instalara, que todos se ahogaran en los escombros de su mundo. Luego hablé. Mi voz era baja, pero llenó la sala estéril. ¿Quería saber cuánto dinero quería, Brendan? Empecé. La respuesta es, nada. No quiero su dinero porque nunca fue suyo para empezar. Siempre fue mío. Él alzó la vista, con los ojos vacíos de shock. Vives en un ático. Conduces un deportivo de lujo. Vistes trajes de $1000 y te regalaste una boda que costó más de lo que gané en 10 años de trabajo duro. Has vivido un privilegio inimaginable, pero no te ganaste nada. No eres un hombre hecho a sí mismo. Eres un caso de caridad. Eres el beneficiario de una inversión que hice en tu padre durante 30 años. Él era un hombre brillante con una empresa a punto de hundirse y yo le di una segunda oportunidad. Todo, Brendan. Cada vacación, cada comida cara, cada gota de champán que bebiste anoche la pagó el hombre al que humillaste. El viejo cuyo lugar, según tú, estaba en el suelo. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la ciudad que había ayudado a construir a mi manera silenciosa. Yo soy el arquitecto. Yo construí los cimientos de toda tu vida. ¿Y tú qué edificaste encima? Nada. Erigiste un monumento a tu propia arrogancia. Me viste, un ingeniero jubilado que vive en una casa sencilla, y viste a alguien por debajo de ti. Nunca te detuviste a considerar mi carácter, mi historia, mi valor como ser humano. Solo viste mi cuenta bancaria y la encontraste insuficiente. Ese es tu defecto fundamental, Brendan. Confundes riqueza con valía y no tienes ni lo uno ni lo otro. El silencio se rompió con un sollozo ahogado. Era Amara. Me había estado mirando con ojos enormes, incapaz de comprender. Ahora, por fin, se desbordaron las lágrimas. Miró de mí al montón de documentos sobre la mesa, luego a la figura rota de Robert Collins, y volvió a mí. En 10 minutos, su realidad entera había sido desarmada.
¿Por qué? Susurró, casi inaudible. ¿Por qué me ocultaste esto, papá? ¿Por qué me dejaste creer, vivir una mentira? Me aparté de la ventana y la encaré. El dolor en sus ojos era el reflejo del mío. Me acerqué a la mesa, no me senté. La miré, la hija a la que crié, la mujer en la que se había convertido. Porque nunca se trató del dinero. Amara, dije, más suave, con una pena más honda que la ira. Se trató de ti. Quise que crecieras sin el veneno que puede ser la riqueza. Que aprendieras el valor del trabajo, de la bondad, del carácter. Que construyeras una vida basada en quien eres, no en lo que tienes. Y que eligieras a una pareja que te amara por esas mismas razones. Este dinero, algún día iba a ser tuyo. Pero venía con una prueba, silenciosa y de por vida, tu criterio. Necesitaba saber que sabrías medir a un hombre de verdad, que no te nublarían los brillos. Necesitaba saber que los valores que tu madre y yo te inculcamos eran más fuertes que el imán de un ático y un coche elegante. Te dejé vivir lo que creías una vida normal para que tomaras una decisión humana normal. Y lo elegiste a él. Elegiste a un hombre que se burló de la casa de tu padre. A un hombre que intentó comprar mi dignidad con un traje barato y luego silenciarme. Lo viste humillarme y no hiciste nada. Fallaste la prueba, cariño. No por no saber del dinero, sino por no reconocer a un buen hombre cuando lo tenías delante. Mientras mis palabras caían, el pánico de Brendan por fin prendió. El shock vacío se volvió miedo desesperado. No, balbuceó, mirando de mí a su padre. No, esto no puede ser real. Es un truco. Se volvió hacia Amara, la voz melosa y suplicante. Cariño, no le hagas caso. Te amo. Esto no cambia nada entre nosotros. Es solo dinero. Podemos arreglarlo. Ya desvariaba, descompuesto. Podemos enmendarlo, señor Hayes. León, lo siento. Fui un idiota, un completo imbécil. Lo respeto, de verdad. Solo, quería impresionar a mis amigos. Fue una broma. Una broma estúpida y horrible. Déjeme compensarlo. Haré lo que sea. Sus ojos buscaban a la desesperada un salvavidas y no encontraron ninguno. Entendió por fin que no era un jugador en la partida, era el peón a sacrificar. Cuando empezó a moverse hacia mí, una mano lo sujetó del brazo. Era Robert. Se levantó, con el rostro ya no de duelo, sino de resolución fría. Volvía a aparecer el director general, pero toda su autoridad apuntaba a su propio hijo. Basta, dijo, con una calma peligrosa. No volverás a dirigirte a este hombre. Ya hiciste suficiente daño. Pero, papá, tenemos que arreglar esto, gimoteó Brendan, intentando soltarse. No hay tenemos, las palabras cayeron como hielo. Solo estás tú. Eres una vergüenza para mi apellido. Una vergüenza para la memoria de tus abuelos. Encarnas cada cosa que prometí ante el que jamás sería. Eres el fracaso de la obra de mi vida. Giró apenas la cabeza hacia mí, con una claridad terrible. Señor Hayes, dijo, formal y firme, hace 30 años usted invirtió en mí. Hoy, asumo pérdidas. Volvió a mirar a Brendan. Ya no eres mi hijo. Quedas cortado. Tus tarjetas se cancelarán antes de salir de esta sala. Las llaves del apartamento y del coche se quedan sobre esta mesa. No recibirás otro dólar de mí ni de ninguna entidad que yo controle por el resto de tu vida. Te sugiero que encuentres un trabajo. El rostro de Brendan se desmoronó. Los últimos vestigios de arrogancia se disolvieron en terror patético. No puedes hacer eso, chilló. No puedes. Soy tu hijo. Lo eras, lo corrigió Robert, sin emoción. Ahora solo eres un desconocido que me ha causado un dolor incalculable. Miró a Ben. Por favor, haga que seguridad lo saque del edificio. Ben Carter asintió y pulsó discretamente un botón bajo la mesa. Brendan empezó a sollozar con fealdad.
Miró a Amara. Cariño, por favor, no dejes que hagan esto. Amara solo lo miró, con el rostro entre la repulsión y el desgarro. No dijo una palabra. Entraron 2 guardias uniformados. Se movieron con eficacia silenciosa, cada uno sujetándole un brazo. Él no se resistió, se había quedado sin fuerzas. Un muñeco con los hilos cortados. Lo sacaron casi a rastras. Sus sollozos patéticos se fueron apagando por el pasillo hasta que la pesada puerta de la sala se cerró, dejándonos a los 4 en un silencio súbito y profundo. Aquel silencio absorbía todo lo que quedaba de energía en la habitación. Robert, desmoronado en la silla. Amara, quieta, con surcos limpios en el maquillaje. Yo miré a Robert, no con triunfo, sino con un cansado sentido del deber. No se trataba de destruir, se trataba de corregir. De devolver el equilibrio a un sistema que se había vuelto peligrosamente inestable. Robert, dije, cortando el silencio, Collins Technology seguirá operando. Yo no soy un director general. Soy ingeniero. No me interesa dirigir tu empresa. Tú la construiste y eres la mejor persona para liderarla. Esto nunca fue tumbar lo que lograste, sino recordarte el cimiento sobre el que lo edificaste. En su rostro pasó un destello, quizá gratitud, quizá simple sorpresa. Alzó la vista, con los ojos enrojecidos. Sin embargo, proseguí, habrá cambios significativos en la estructura y en la distribución de beneficios. El fideicomiso Iris, como accionista mayoritario, ejercerá su autoridad. Empecemos por tu hijo. Me giré hacia mi abogado. Ben, redacta los documentos necesarios. Brendan Collins queda eliminado, de forma permanente e irrevocable, como beneficiario de cualquier fideicomiso, sociedad o cuenta personal controlada por su padre. Queda desheredado por completo. No recibirá más apoyo económico, directo o indirecto, desde este momento. Se le han dado todas las ventajas del mundo y las usó para convertirse en un hombre cruel y arrogante. Ahora se le dará la única ventaja que nunca tuvo, la oportunidad de construir una vida con sus propios méritos. Aprenderá el valor de $1 ganándolo. Aprenderá el valor del respeto careciendo de él. Aprenderá lo que es ser un hombre, no heredando una fortuna, sino forjando carácter. No es un castigo. Es su última y mejor oportunidad de una vida con sentido. Robert asintió despacio, aceptando en silencio el destino de su hijo. Era un veredicto duro, pero necesario. La podredumbre había que extirparla por completo. Ahora, el fideicomiso Iris, seguí. Durante 30 años, sus beneficios se han reinvertido, acumulando una fortuna considerable. Ese propósito cambia desde ya. Con efecto inmediato, el fideicomiso se reestructura. El 30% de todos los beneficios anuales de Collins Technology se destinará a una nueva fundación benéfica. Se llamará Fundación Iris Hayes para jóvenes ingenieros. Otorgará becas, ayudas y programas de mentoría específicamente a estudiantes afroamericanos de escasos recursos en el área de Atlanta que deseen carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Mi esposa, Iris, era maestra. Creía que el talento está en todas partes, pero la oportunidad, no. Querría que la riqueza creada se usara no para mansiones más grandes, sino para futuros más brillantes. Este dinero servirá para dar a una nueva generación de mentes brillantes la oportunidad que quizá no tendrían. Será un legado de oportunidad, no de privilegio. Un testimonio de que el verdadero valor proviene de lo que creas, no de lo que heredas. Por último, me volví hacia lo más difícil. Miré a mi hija, Amara. El resto de los activos del fideicomiso Iris, la mayor parte de esa fortuna se colocará en un fideicomiso secundario a tu nombre, le dije, con la voz suavizada. Pero no tendrás acceso a él. Aún no. Amara alzó la mirada, con nuevas lágrimas, esta vez con un destello de comprensión. No hice nada de esto para herirte, dije. Lo hice para protegerte. Y esa protección debe continuar. Acabas de terminar un matrimonio basado en una mentira. Tu juicio está nublado.
Necesitas redescubrir quién eres lejos de la influencia del dinero y de los hombres que atrae. Las condiciones para acceder a este fideicomiso son simples, pero no negociables. Conseguirás un trabajo real con un salario real, y te mantendrás solo con lo que ganes durante no menos de 5 años. Además, deberás hacer 100 horas de voluntariado al año en la nueva fundación, para ver de primera mano las vidas que puedes cambiar. Tras 5 años, si cumples, accederás a 1/3 del fideicomiso. Si mantienes una vida estable e independiente otros 5 años, accederás al resto. Este dinero es una herramienta, Amara, no una muleta. Necesito saber que puedes sostenerte antes de darte los recursos para mover montañas. Esta es tu prueba, la que de verdad importa, tu oportunidad de demostrar, no a mí, sino a ti misma, que eres más que la vida que casi elegiste. No discutió. No protestó. Solo me miró, al padre que apenas empezaba a conocer, y, por primera vez desde que empezó esta pesadilla, asintió despacio. Pasaron 3 meses. Las hojas de otoño empezaron a cubrir mi pequeño césped de dorados y carmesíes. El mundo había seguido, y nosotros también. Amara había solicitado el divorcio. Supe por Ben que se mudó a un apartamento pequeño en el centro y encontró trabajo en una organización local que construye huertos comunitarios. No me llamó y yo no la busqué. Ambos necesitábamos tiempo para que se asentara el polvo, para encontrar nuestro equilibrio en esta nueva realidad. Un domingo por la tarde, su sedán modesto entró en mi entrada. Al bajar del coche vi a una mujer distinta, jeans y un suéter sencillos, el pelo recogido sin artificio, la cara libre del maquillaje pesado de antes. Se la veía cansada, pero también más ligera, más parecida a la chica que recordaba, la que no temía ensuciarse las manos en el jardín conmigo. Subió al porche con un paquete grande y plano envuelto en papel craft. «Papá», dijo, en voz baja pero clara. «¿Puedo pasar?» Asentí y le abrí. Nos sentamos en la sala, la misma donde empezó este camino largo y doloroso. Puso el paquete sobre la mesa. «Quería traerte algo», dijo. Lo desenvolvió con cuidado. Era un álbum de fotos grueso, bellamente encuadernado en cuero. Lo abrió en la primera página, una foto de mi Iris el día de nuestra boda, con una sonrisa tan luminosa que parecía tener luz propia. Amara había pasado semanas reuniendo fotos antiguas de la familia, restaurándolas y ordenándolas. Página tras página, la vida de mi esposa, la nuestra, la historia verdadera de nuestra familia. Fue el regalo más valioso que he recibido. «Lo siento mucho, papá», susurró, con lágrimas de nuevo. «No por el dinero, sino por todo lo demás, por no verte, por no defenderte, por no ser la hija que tú y mamá criasteis». Miré a mi hija y, por primera vez en mucho tiempo, la vi con claridad, a la de verdad, buena y noble, sepultada bajo inseguridades y malas decisiones. «Lo sé», dije. Y extendí la mano sobre la mesa, con la palma hacia arriba. Ella la miró un instante y la tomó. Su agarre fue firme. No era el abrazo de una niña buscando consuelo. Era el apretón de iguales. Un nuevo comienzo sobre el terreno duro de la verdad. Esa noche, ya sola la casa, me quedé en mi butaca. El álbum abierto sobre las piernas, en mi foto favorita, Iris riendo en el patio. El hogar estaba en silencio. Una paz honda, largamente ausente, se asentó. La rabia se había ido. El dolor se había atenuado. El orden se había restaurado. La memoria de mi esposa se había convertido en una fuerza de bien en el mundo. Y mi hija por fin caminaba hacia su propio valor. Mi trabajo estaba hecho. Toda esta experiencia me enseñó que el verdadero valor de una persona es invisible para quienes están cegados por el brillo superficial del dinero y el estatus. Durante años creí que vivir sencillamente era la mejor forma de proteger a mi hija. Pero aprendí que el carácter no puede solo resguardarse, debe templarse en el fuego de la vida real. Mi mundo silencioso, que mi yerno tomó por señal de fracaso, era, en realidad, mi mayor fortaleza. Me dio la claridad para ver la verdad. Y comprendí que, a veces,
Crear un conflicto doloroso es la única manera de restaurar la paz y la dignidad. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál es el valor más importante?